Continuando entonces con el material anterior, dentro de los factores que favorecen la presencia y el aumento de los casos de dengue, destacan los relacionados con el cambio climático que influyen en la intensidad y la duración de las temporadas de lluvia y frecuencia de huracanes. Deficientes servicios urbanos como la dotación de agua, inadecuada disposición final de la basura. Este es otro problema que, si nos ponemos a analizar, es un fenómeno social bastante grave, la contaminación. Tiramos bastante basura y uno de los problemas que tenemos es que no la separamos, no la separamos, o sea, no echamos en bolsas diferentes lo que son plásticos, botellas de PET, botellas de vidrio, etcétera, etcétera. Yo no lo hago, es algo que reconozco, pero se me ocurre de repente la idea de en un lugar afuera poner esas bolsas Jumbo grandes, y echar los diferentes tipos de como son cartón, botellas de PET, plásticos, botellas de vidrio, separar toda la basura. Y yo estoy seguro que en el año sacaría un buen dinero de ahí, ¿sí? Cargaría en mi carro 2 viajes que dé, ya con que me den por todo un montón de cosas, no sé, no puedo decir cantidades, pero podríamos hacerlo. O sea, podríamos, involucrarnos en la cultura del reciclaje y sacarle provecho. Eh, así como la falta de percepción de riesgos y nulas medidas de autoprotección y prevención de la población. Es, sorprendente y es motivo de estudio el hecho de ver cómo, ah, espero no, herir susceptibilidades, o sea, no pegarle a alguien por aquí con la piedra que voy a aventar, pero hay familias, hay parejas que tienen 4 o 5 hijos y no han terminado la primaria, ninguno de los dos. Pero también es de admirarse que esas personas se dedican al comercio, a la venta de esto y de aquello y sacan muy buen partido. Eh, pero el hecho de estudiar no garantiza una riqueza. Pero el hecho de estudiar y tener la preparatoria, pues a ustedes les consta que se necesita para tener un sueldo arriba de 2,000 pesos a la semana. Que hay pocas personas que los tienen, hay quienes ganan un poco más, pero hay personas que están ganando 1,500, 1,400 pesos a la semana, y trabajando todo el día a las 8 horas o 9 horas, porque hasta eso, este, que la hora de comida la tenemos que invertir nosotros. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Vamos, el hecho de no estudiar. Honestamente, mucho de ello es la flojera, la pereza, después lo hago, después le echo ganas. Porque me consta, o sea, volteo a ver alrededor y hay niños que tienen la posibilidad de estudiar y no quieren. Y los papás dicen, bueno, pues si no quiere, que no estudie, que se ponga a trabajar. Y después tenemos a los 25, 30, 40, 45 años, gente que dice, híjole, si haya estudiado, si le haya echado ganas, si haya terminado la preparatoria, todo este tipo de números, cuando pasan en los censos a nuestras casas, cuántas personas viven aquí, cuántas tienen la primaria, cuántas tienen la secundaria, cuántas no tienen estudios, todo eso va dando números y esos números nos colocan en una posición a nivel internacional como un país educado o como un país con poca preparación. Dependiendo del desempeño y los conocimientos, pues ah, para que una familia viva bien, digamos, medio, que se pueda dar sus vacaciones de cada año, que pueda ir al cine, que de vez en cuando se compre una pizza para la familia, que tenga su coche, que pague su gasolina, necesita un sueldo de aproximadamente 30,000 pesos al mes. ¿Sí? Más o menos calculen ustedes en qué posición estaríamos cada uno si logramos obtener los 30,000 pesos mensuales. De ahí hay que quitar impuestos, obviamente el gobierno se queda con una parte,
para la infraestructura, para pavimentación, programas de salud, etcétera, etcétera. Hay hospitales sociales en donde un parto que acá afuera salen 25,000 pesos, ahí sale totalmente gratis, ¿sí? Entonces, para eso son los impuestos. Otros factores específicos dependientes de la población y los propios responsables de la aplicación de medidas antivectoriales, es la distribución de los insectos o del comportamiento de los fenómenos sociales y naturales, como fallas logísticas, o sea, fallas de transporte y movimiento y operativas, cobertura insuficiente y falta de una estrategia de manejo integrado de vectores. Se relacionan también con la persistencia de la enfermedad. O sea, ¿qué se va a hacer? O sea, sabemos que tenemos un problema de dengue. Sabemos que cada año las personas se contagian de dengue. Y, y bueno, lo mismo, es curioso eh, cómo no aprendemos. Y bueno, ya ahí definitivamente ya no es cosa tampoco nada más de nosotros. Mm, el gobierno tiene brigadas de distribución de abate, creo que se llama, no sé cómo se llama, eh, esa, mm, esos costalitos que le echa uno al tinaco y matan los gusanitos que ponen los zancudos para reproducirse. Mm, sé que existe esta brigada porque tengo un familiar trabajando ahí, pero aquí a mi casa jamás han venido. Hay lugares en la ciudad también, en Guadalajara, en Monterrey, en Distrito Federal o México, no sé si creo que ya no existe el Distrito Federal, en donde pasan camionetas fumigando y le dicen a la gente que abra sus casas, porque avientan un chorro de humo que va fumigando todas las zonas donde hay riesgo de infección. Pero es imposible cubrir todos los sectores. Y por desgracia, los más marginados, las localidades que están más a la orilla de las ciudades, son las que más sufren, son las que más contaminación tienen y es donde menos atención se brinda. Pero bueno, esta es la cuestión en el sentido del cambio climático y el dengue. Entonces dice, con esta información, el estudiante, ustedes concluyen que el cambio climático influye directamente en la proliferación de dengue debido a la falta de estrategias para el manejo de los problemas que se dan con el dengue. ¿Qué es lo que lo ocasiona? El deshielo de los polos. Si nos damos cuenta, cada rato salen bloques enormes de hielo flotando por el mar, del tamaño de un estadio de fútbol, por la parte de arriba. Sabemos nosotros que un témpano de hielo flota nada más el 20%, cuando mucho. O sea, no flota todo, pues, pero solamente se ve por la parte de arriba el 20%, abajo está el 80%. Quiere decir que si nosotros vemos un bloque de hielo, abajo de ese hielo hay 2 o 3 veces más eh, el hielo. Entonces, el cambio climático, el hecho de que llegue el aire caliente al polo norte, a los polos y también al polo sur, provoca que los hielos se quebren, se desquebrajen. Y entonces se vienen icebergs, se vienen témpanos de hielo gigantes que se empiezan a desbaratar con el calor. Eso va provocando que los niveles del mar aumenten, mayor humedad en la atmósfera, y eso provoca entonces la intensidad y la duración de las lluvias y la presencia de huracanes, ¿sí? Esto, entre más llueve, obviamente, más charcos se forman y cuando hay sol, bueno, aprovechan los mosquitos para reproducirse y tenemos entonces un problema de este tipo de insectos. Para eso, bueno, tenemos el apoyo de otros insectos que se comen a esos
a esos insectos más pequeños y también de los murciélagos, por ejemplo, que se alimentan de los mosquitos. Entonces, la duración, el ampliarse la temporada de lluvias, cuando era niño, todavía sigo siendo niño, pues, pero cuando tenía menos edad, el, la cuestión de la temporada de lluvias iniciaba a mediados a finales de junio. Ya entraba julio con las lluvias. Y ahora julio apenas se está presentando como el temporal en que van a iniciar las lluvias. Y dicen, bueno, oficialmente el 25, 26 de junio ya entró el temporal de lluvias, aunque no haya llovido. Y empiezan a verse las primeras lluvias a mediados de julio. Este, y fuertes las lluvias al finales de julio, todo agosto. Ahora septiembre también, mientras que antes en septiembre ya se terminaba el temporal de lluvias. Ahora duran hasta noviembre todavía. Entonces se está moviendo mucho el clima y está siendo México también afectado porque es un país que durante años mm, favorecía el cultivo del maíz y ahora mm, nos estamos recorriendo en este sentido. Entonces va cambiando mucho las cosas. Todo este tipo de fenómenos se van guardando, digamos, en tablas, eh, bases de datos como el Excel, que vamos a ver más adelante, mm, un pequeño curso de Excel para que hagamos también nuestros cálculos, nuestras predicciones, mm, sacar nuestra media y calcular más o menos los resultados que vienen a futuro. Para ello, vamos a trabajar ahorita mm, con porcentajes. Desde el número de casos de dengue aumenta a medida que la enfermedad se propaga a nuevas zonas. Les decía el día de ayer que el dengue no era una enfermedad del norte, del norte del continente, es decir, no llegaba a nuestro país, a Guadalajara no llegaba, a Zacatecas, que está más al norte todavía, no llegaba antes. Sin embargo, el cambio climático provoca mayores temperaturas en el Ecuador y se recorren las temperaturas calientes hacia el norte. Y esto entonces provoca que los mosquitos se puedan mover con más facilidad hacia esas zonas calientes, porque ellos son de tierra caliente. Entonces aumenta su espacio, entre más espacio hay, más reproducción hay de los insectos. Y entonces tenemos nosotros, como por ejemplo, el dengue, el chikungunya, la gripe aviar y todo este tipo de enfermedades que antes no se tenían por nuestro clima, que nos protegía, pero ahora ya no. Eh, entonces se propaga a nuevas zonas ya que se producen brotes epidémicos. Entonces, entre más se enferma la gente, más se dispersan. Un mosquito le pica a alguna persona o varios mosquitos le pican a una persona y avanzan unas 2 o 3 cuadras, le pican a otro, esa persona se va a otra colonia dentro de la ciudad o viaja a otra parte del país y se lleva en la sangre el virus, otro mosquito le pica allá y empieza a distribuir, es una cadenita que no se termina. Cada año aproximadamente 500,000 personas que padecen dengue grave, niños en una gran proporción, necesitan hospitalizarse y mueren alrededor del 2,5%. De esos 500,000, 2,5% mueren. O sea, entonces de esos 500,000, de ese medio millón, ¿cuántos son los que mueren? Dice, ¿qué cantidad de las 500,000 personas citadas padecen dengue grave representa el 2,5? Y así viene su examen, le van a decir, ¿cuántos son? 2,500, perdón, 250,000, 50,000, 10,000 o 12,500. Más o menos a ojo de buen cubero, a ojo de pájaro, ¿cuál será la cantidad correcta?
acabo de terminar un curso en el trabajo. Así nos quedábamos también al final con las preguntas. A veces no tanto porque no las supiéramos, sino porque decíamos, bueno, y si me equivoco o si no hice bien el cálculo. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a calcular porcentajes. Mm, Entonces, vamos a seguir esta regla que nos va a servir. Dice, para calcular un porcentaje, la manera más fácil es multiplicar la cantidad por el porcentaje y luego dividirlo entre 100. ¿Qué? Esto. Dice, ¿qué cantidad de las 500,000 personas citadas que padecen dengue grave representa el 2,5%? Entonces voy a definir mis valores. La cantidad son 500,000, medio millón. El porcentaje que me están pidiendo, 2,5. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a multiplicar 500,000 por 2,5. Aquí está. 500,000 por 2,5. Y lo que resulte de esto, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, lo voy a dividir entre 100. Esas jerarquías las vimos en el curso anterior. Entonces, 500,000 por 2,5 me dan 1,250,000. Aquí me falta un cero. ¿Ok? Mm, y ese resultado lo voy a dividir entre 100. ¿Ok? Entonces, 1,250,000 entre 100 me dan 12,500. Mi respuesta entonces, el 2,5 de 500,000 son 12,500. A la pregunta, ¿qué cantidad de las 500,000 personas citadas que padecen dengue grave representa el 2,5? O sea, fallecen alrededor de 12,500 niños cada temporada de dengue. Mm, no es alarmante mientras no sea uno de nuestros niños, porque cuando es uno de nuestros niños representa el 100%. Entonces, aquí tenemos como que tener un poquito así de más conciencia y decir, "Vale, vamos a hacer lo posible por no tener cacharros, o si los tenemos, ponerles plásticos encima para que el agua circule. Es suficiente, dicen, que en una hoja haya una gota de agua para que se reproduzca un insecto. Pues si tengo una llanta vieja en el patio y en tiempo de lluvia ni siquiera me acerco, pues tengo un cultivo ahí enorme de animales que se están reproduciendo y están en las condiciones óptimas, están en condiciones perfectas. Entonces, calculando porcentajes, me dice, para calcular un porcentaje, la manera más fácil es multiplicar la cantidad por el porcentaje y luego dividirlo entre 100. Es hacia dónde vamos. Y vamos a ver este ejercicio, porque vamos a ver otros más. ¿Cuánto es el 32% de 517? Bueno, agarro mi cantidad, que son 517, lo multiplico por el porcentaje, que son 32, y 517 por 32 lo divido entre 100. 517 por 32 me da 16,544. Lo divido entre 100. Bueno, recorro, si son dos ceros aquí, recorro dos números y pongo el punto aquí. Y me queda 165,44. Quiere decir que de 517 el 32% son 165,44. No se les olvide este proceso porque lo pueden estar utilizando y de repente lo necesitan. Este, y nos defendemos. Cuando no entendemos algo, mejor no lo volteamos a ver. ¿Sí? Cuando nos preguntan por porcentajes, bueno, a mí no me hables de esas cosas. No soy muy bueno en las matemáticas. Hay que ser buenos, hay que buscar la manera. Cuando les pregunten a ustedes, oye, ¿tú sabes manejar porcentajes? No, a ver, no. Si no saben. Y si alguien, no, pues yo sí sé, bueno, pues explícame entonces. Bien. Entonces, vamos a continuar con los porcentajes, ¿sí? Y en la segunda parte de este video.